Hola, buenos días o buenas tardes ya. Vamos a ver, un poco la iluminación, que siempre en estas cosas. Ay, perfecto. Yo creo que la iluminación un poquito mejor. Vale, yo creo que vamos a esperar un poquito, como hacemos siempre, a los diferentes compañeros y compañeras para que se puedan conectar y pasamos un poco, como siempre, a hacer un breve repaso de lo que es el el funcionamiento de la plataforma y después del funcionamiento de la plataforma, pues pasamos ya al temario, ¿vale? Por lo que más o menos estoy viendo con respecto al curso, vais bastante avanzados algunos y otros pues no tanto. Sí os diría y os vuelvo a repetir que dediquéis el mayor tiempo posible a lo que es eh, la parte obligatoria del curso, ¿vale? Pensar que revisar los contenidos, hacer los cuestionarios es lo más importante para que la plataforma refleje el contenido, ¿no?, que estáis visualizando y que estáis haciendo. Y una vez visto de la unidad 1 a la unidad 5, os vayáis directamente a la actividad final obligatoria. El resto es complementario, ¿vale? Lo voy a explicar ahora, pero bueno, os lo recuerdo porque hay muchísimos compañeros y compañeras que no lo tienen claro, ¿vale? Bien, voy a compartir la pantalla para que dar un poco el sentido a lo que estoy diciendo y vamos a pasar aquí directamente, ¿vale? A lo que es el cómo es el funcionamiento de la plataforma. Y veis que siempre os digo, en la parte superior derecha, os digo que está el calendario con las diferentes sesiones, ¿vale? ¿Lo veis? Que aquí aparece la de hoy. Y hay un desarrollo posterior donde se va poniendo en un desplegable las diferentes eh, sesiones que se van poniendo, ¿vale? En este caso la de hoy, la del jueves y un seminario. Y hay un seminario el jueves, ¿de acuerdo? Por la tarde. Y esto con respecto a la agenda. Luego ya sabéis que os dije siempre que aquí tenéis la forma de contacto mía y de la compañera, en este caso, Ana, ¿vale? Eh, y bueno, y tenéis también unos hashtags, porque siempre lo comento, por si queréis utilizar en redes sociales, LinkedIn, etcétera. Con respecto al apartado izquierdo de la plataforma, en la parte superior izquierda, tenemos, como siempre os digo, importante, la parte obligatoria, donde si pinchamos os aparece aquí todo lo que es obligatorio. El test inicial, la unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, unidad 5, con sus cuestionarios. Esto es solamente lo obligatorio. Y la evaluación final, obligatoria, cuestionario de satisfacción y actividad. El resto es complementario, opcional, ¿de acuerdo? Entonces, terminar siempre esta parte y luego, si tenéis tiempo de sobra, veis los siguientes contenidos que son muy interesantes, pero que os puede quitar tiempo a la hora de terminar el curso. Vale, pensar que en las unidades 1, por ejemplo, en el caso de la unidad 1, tenéis vuestro contenido didáctico que tendréis que revisar, el cuestionario y todo esto es complementario, no hay que hacerlo, no es obligatorio, ¿de acuerdo? Ni las entregas de los casos prácticos, ni nada, ¿vale? Así sucesivamente hasta la unidad 5. Y luego esta, que sería la evaluación final última, con la actividad final obligatoria, que si pinchamos, ¿veis? Nos viene el ejercicio que hay que hacer con las características del ejercicio, ¿vale? Para presentar. Esto sería lo que es obligatorio. El resto no lo es. ¿De acuerdo? Vale. Veis que pone material complementario, opcional. Hay gente que se confunde el proyecto final, pero pone opcional. No confundáis el proyecto final con la actividad final obligatoria. ¿De acuerdo? Y en el área virtual, pues lo que estamos diciendo siempre, aquí se quedan grabadas las clases con las preguntas que vamos haciendo de cada clase para que podáis
ver las clases del curso que vamos realizando, grabadas, una vez realizadas en el día de hoy, por ejemplo, ¿vale? Hoy en este caso estamos en la clase número 7. No, perdón, sí, número 7. ¿De acuerdo? Vale. Esto con respecto al funcionamiento de la plataforma, ¿vale? Aquí en el curso, pues como es lógico, tenemos tenemos en la introducción, nada más entrar, tenemos bueno, un pequeño acceso al manual, el vídeo de presentación, bueno, nos está dando toda la información así también desplegable, ¿vale? Con los porcentajes de visualización y determinación de los diferentes departamentos que aparecen en la parte izquierda, ¿vale? Bueno, esto con respecto a lo que es al tema del curso, ¿vale? Eh, si dejo de compartir bueno, yo creo que con esto, yo creo que os quedará mucho más claro el funcionamiento, ¿no? Yo creo que eso es muy pocos los que me preguntáis, pero todavía me preguntáis algunos y tenéis algunas confusiones con respecto a determinados sitios donde si es obligatorio, no es obligatorio, etcétera, ¿vale? Bueno, esto con respecto a lo que decimos siempre de la plataforma, ¿vale? Con el tema del temario, eh, nos quedamos, creo recordar, vimos toda la parte estuve repasando un poco lo que vimos ayer, os hice una pequeña presentación de un tema relativo al color, con bueno, pues, toda una información complementaria que yo creo que os puede ayudar mucho a entender todo lo que es relativo a cómo funciona, qué es el color y qué tipos de modos de color hay, cómo podemos aplicarlo luego para entender determinadas cosas. Bueno, yo creo que os puede ayudar un poquito a entender un poquito más lo que es todo lo relativo a la teoría del color. Nos quedamos en el apartado, después de ver el streaming y ver todo este tipo de características, ¿no? Con relativo a cuando tengamos que hacer vídeos en directo. Nos quedamos en ese apartado, estuvimos viendo un montón de cositas y bueno, pues yo creo que quedó bastante claro, ¿no? Que al final, cuando hacemos o tenemos claro que el streaming pues va a ser una parte fundamental del desarrollo de nuestro trabajo y que lógicamente nos va a permitir mostrar pues, experiencias en tiempo real, yo creo que tenemos que entender que aunque esto es el directo, siempre va a generar cercanía, va a generar mucha confianza al viajero y, perdón, va a tener de alguna manera, bueno, pues un objetivo claro e importante a la hora de crear nuestros proyectos. Si todo esto lo tenemos claro, pero no tenemos claro que hay que planificar para que el streaming sea lo más eficaz posible y lo más coherente posible, si el lenguaje no es directo y no combinamos de espontaneidad y claridad en la narrativa que estamos dando, pues yo creo que al final vamos a hacer un trabajo, una pérdida de trabajo, ¿no? Una pérdida de tiempo, ¿no? Yo quiero que de alguna manera entendáis que no es una cuestión de requerir equipos profesionales complejos, que muchas veces con los materiales que tenemos a nuestra disposición, todo el mundo, pues bueno, pues podemos interactuar de una forma importante y con una calidad bastante también importante a la hora de hacer un proyecto, ¿no? De streaming. Lo que sí tiene que ser el streaming es coherente con la experiencia real del destino. Si nos alejamos de eso, al final la experiencia que va a adquirir el viajero con respecto a lo que había visto previamente, si no hay una coherencia narrativa, visual, hay una planificación, un discurso, una narrativa clara, mm, al final todo eso va a tener una negatividad a la hora de que nuestros futuros viajeros o clientes o seguidores nos vean con una coherencia, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que cuidar mucho todo ese tipo de cosas, ¿vale? La planificación nunca va a limitar la creatividad,
¿de acuerdo? No verlo como una limitación, verlo como bueno, una inversión. Podemos verlo como una inversión, ¿vale? Eh, lo que decíamos antes es que si no optimizamos la información, no organizamos y no nos adaptamos muy bien a los diferentes entornos digitales que hay de plataformas, pues al final es que, claro, si lo juntamos con una falta de eficiencia, con una falta de coherencia, pues el impacto va a ser negativo. Entonces, tenemos que entender que en este caso en concreto en Andalucía, donde muchos profesionales y pymes, empresas de pequeño tamaño, están gestionando su comunicación con recursos bastante limitados, la, la nosotros tenemos que ser una pieza clave en la optimización del contenido, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque les vamos a permitir, no solamente, evidentemente, vamos a hacerles un trabajo profesional, pero también les vamos a permitir ahorrar mucho tiempo, porque este tipo de empresas familiares o de pymes, eh, pueden tener incluso una línea comunicativa clara, ¿no? Pero no tienen tiempo real para poder dedicar el tiempo necesario para reforzar de alguna manera la visibilidad y la experiencia que quieren transmitir de sus proyectos, ¿no? De su experiencia turística. Eh, mm, Optimizar el contenido multimedia, aunque puede parecer una palabra, bueno, como muy usada, por decirlo de alguna manera, porque al final recurrimos todos un poco a conceptos generalistas para hacer entender ciertas cosas, optimizar el contenido multimedia dentro de la comunicación turística digital es un proceso fundamental. Eh, no se trata únicamente de producir fotografías o vídeos o directos, ¿no? Eh, Saber optimizar significa saber gestionar y adaptar esos contenidos para que cumplan la función comunicativa de una forma eficaz, ¿no? Al final del objetivo que queremos tener, ¿no? Eh, Pensar que o sea, optimizar lo que son los recursos significa o influye directamente en la visibilidad, en la coherencia también del mensaje y en la percepción que tiene el viajero del destino, ¿no? Pensar que hay multitud de plataformas digitales, cada una con su formato, cada una tiene su propio ritmo, tiene un tipo de público determinado. Entonces, el contenido que hagamos, si no optimizamos bien y entender que esta optimización implica comprender estas diferencias y que hay que ajustar el contenido a cada entorno sin perder de alguna manera la identidad del proyecto, eh, hay tan saturación de propuestas diversas y tantísimos impactos que si no tenemos claro esto, esta adaptación al final va a resultar contraproducente para conectar con los distintos perfiles de viajeros que pueden existir, ¿no? Pensar que la optimización también está muy relacionada con la claridad del mensaje. Un contenido bien organizado y correctamente presentado va a facilitar de alguna manera que el viajero entienda que la experiencia que se le está ofreciendo es interesante. Eh, Pensar que en turismo es una profesión donde la decisión final del viajero se apoya en sensaciones, ¿no? Eh, en sensaciones y expectativas, porque al final estas dos decisiones, perdón, las decisiones al final, cuando están basadas están basadas en sensaciones y en expectativas, la claridad de lo que estamos transmitiendo contribuye mucho a una elección como más consciente, ¿no? Y al final pues, va a producir una sensación como más satisfactoria. Eh, si entendemos la optimización también como eficiencia, si estamos utilizando herramientas digitales, como es lógico, pues nos permite reducir muchísimos tiempos de gestión, ¿no?
y evitar pues muchas veces duplicidad de materiales, ¿no? Em, la optimización también, de alguna manera, nos va a ayudar a que tengamos una línea o mantener una línea, una coherencia visual y narrativa. Si organizamos los materiales, reutilizamos de forma estratégica todo lo que tenemos y lo sabemos adaptar luego a distintos canales, yo creo que nos va a ayudar mucho a construir una identidad digital propia, ¿no? Y eso que siempre hablamos de la identidad de marca. Si hay coherencia con esta construcción de esta identidad digital, esta identidad de marca, vamos a reforzar mucho lo que es la credibilidad del proyecto turístico que estemos elaborando, ¿no? Y yo creo que al final también vamos a obtener como mejor reconocimiento. Pensar que al final siempre el objetivo es el reconocimiento de lo que estamos haciendo a través de la coherencia, a través de la honestidad, del respeto con el territorio, bueno, pues de un buen trabajo, de una buena planificación. Al final todo eso, todo ese conjunto nos va a dar una credibilidad, ¿no? Y al final esa credibilidad nos va a aportar, bueno, pues seguidores, nos va a aportar eh, una confianza en lo que estamos haciendo en un futuro, ¿no? Eh, Optimizar también significa, y creo que lo dijimos ayer también, si no recuerdo mal, en la anterior, perdón, en la anterior sesión, optimizar el contenido implica también reflexionar mucho sobre la utilidad y el impacto que estamos teniendo, ¿no? Eh, Cada vez más estamos entrando en unas dinámicas en las que publicar por mantener un criterio de calendario, estamos haciendo perder también muchas veces calidad en el trabajo que estamos produciendo. Yo creo que no todo el material producido debe de publicarse, ¿no? Ni difundirse. Y sobre todo no de la misma forma. Hay que seleccionar muy bien, hay que adaptar y contextualizar el contenido que vamos a producir, porque todo eso al final conforma una estrategia comunicativa que si no está bien seleccionada, lo que vamos a tener también es el efecto contrario. ¿De acuerdo? El, hay un término que es el flujo de trabajo, en este caso el trabajo de flujo digital, que hace un poco también referencia a la organización de las tareas, ¿no? Y de los procesos que intervienen en la creación, gestión y difusión del contenido multimedia. En el ámbito turístico, en esta profesión, contar con un flujo de trabajo que sea claro nos va a permitir optimizar el tiempo, que es lo que estábamos viendo antes, ¿no? Si mantenemos esa coherencia del mensaje y facilitamos una comunicación más profesional, y más si trabajamos con recursos limitados, yo creo que el flujo de trabajo va a ser más eficaz. ¿Por qué? Porque va a comenzar con una planificación de contenido. Definir qué tipo de materiales se van a crear, con qué objetivo y para qué, o para qué plataformas pueden servir, nos va a ayudar mucho a organizar el proceso desde el principio. ¿De acuerdo? En turismo, esta planificación debe de partir eh, siempre desde la experiencia real que estamos ofreciendo, ¿vale? Y de los valores que lógicamente tiene el proyecto. Pensar que mm, la planificación, como decíamos antes, va a aportar mucha claridad y orden. Y en Andalucía en concreto hay muchísimas propuestas que se desarrollan en entornos muy cambiantes, ¿no? Entonces, si tenemos claro que la fase del flujo de trabajo es la publicación del contenido, tenemos que integrar eh, las diferentes tareas de grabación, fotografía y streaming eh, con un criterio, ¿no? Contar con una estructura muchas veces previa
nos va a facilitar aprovechar muy bien los momentos claves de la experiencia, ¿no? Y yo creo que vamos a evitar, sobre todo, improvisaciones, ¿no? Que la improvisación, como dijimos el otro día en el streaming, pues yo creo que reduce mucho la calidad del material, ¿no? De improvisación hablamos, claro. Eh, una vez que tenemos ya claro o producido el contenido, el flujo de trabajo lo que nos va a llevar es a intentar seleccionar eh, el material generado, ¿vale? Seleccionar los fragmentos más representativos y editarlos de forma coherente sí nos permite construir de alguna manera un mensaje como más claro y que esté alineado con la identidad del proyecto. Si no tenemos claro que la organización de los archivos es un elemento fundamental del flujo de trabajo digital, porque, bueno, pues por lo que sea, somos de un carácter determinado, no hemos tenido esa creencia durante muchísimo tiempo de ser organizados en el trabajo, si no lo somos ahora en esta profesión y no clasificamos correctamente el material con el que trabajamos, con las fotografías, los vídeos, el, yo creo que al final vamos a perder mucho tiempo en localizar el material y la reutilización posterior, ¿no? Pensar que para el ser un profesional relacionado con el turismo, eh, vamos a vivir una serie de situaciones en las que muchas veces la decisión del tiempo va a ser fundamental. Si no somos organizados, no vamos a ahorrar tiempo y no nos va a permitir una comunicación ordenada. ¿De acuerdo? Entonces, el flujo de trabajo también de alguna manera nos ayuda a adaptarnos al contenido y a las plataformas, ¿no? El ajustar los formatos, las duraciones de los contenidos, el estilo a cada canal con el que estamos trabajando, pues yo creo que forma también parte del proceso y debe de contemplarse incluso como una planificación inicial. O sea, es que son muchas cosas las que tenemos que tener en mente y eso no lo va a dar la organización y la planificación, ¿no? Pensar que, como os decía antes, planificar no significa limitar la creación, pero adaptarnos a todo esto, darnos al contenido en las plataformas digitales, no implica cambiar tampoco el mensaje, sino representarlo de la forma adecuada para cada entorno. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ahora puedes ver como una limitación no lo es. ¿De acuerdo? Eh, todas las profesiones, yo creo que no es ajena a esta tampoco, el ser, bueno, recurrente, ser organizado, eh, mm, planificar los contenidos, tener claros los flujos de trabajo, cómo tengo que trabajar, para qué, mm, no significa rigidez, sino al final va a tener una consecuencia que va a ser la coherencia y la eficiencia. Esa va a ser el objetivo final que nos va a dar el flujo, es establecer un flujo de trabajo. Coherencia y eficiencia. Un proceso que sea claro va a facilitar muchísimo, muchísimo la creatividad. Y yo tengo muchísimos casos en los que puedo, de alguna manera, sentirme bastante contento porque estas dinámicas que pueden parecer como muy, bueno, muy generalistas o muy, bueno, unos conceptos como muy claros, cuando se hacen de verdad, cuando se incorporan a nuestras dinámicas de trabajo, eh, hay un cambio sustancial en la creatividad, porque la creatividad al final no es algo estanco, la creatividad fluye, pero fluye siempre desde un criterio de lo que estamos viendo ahora, ¿no? De que estamos centrados, de que estamos evitando de alguna manera toda esa improvisación constante y eso nos lo va a dar todo lo que estamos viendo, ¿no? Eh,
yo creo que al final lo que pretendemos, y yo creo que lo que pretendemos todos, es comunicar de una forma más eficaz, ¿no? Todos al final como profesionales estamos buscando ahorrar tiempo, ¿no? Y reforzar de alguna manera la identidad de nuestro proyecto turístico. Entonces, eh, la organización y la gestión de contenidos es un aspecto muy importante, ¿de acuerdo? Eh, las herramientas digitales de gestión de contenidos ayudan bastante a clasificar y almacenar los materiales, ¿no? De una forma como muy estructurada. Organizar el contenido por fechas, por ejemplo, tipos de experiencia, ubicaciones o incluso campañas, ¿no? Facilita un poco lo que es la localización y evita de alguna manera la pérdida, ¿no? De recursos valiosos. Ser muy rigurosos a la hora de guardar las cosas, no tengáis solamente las cosas en un lugar, tenerlo, hacer copias de seguridad de las cosas, porque es un trabajo que cuesta muchísimo tiempo y esfuerzo y conozco casos que gente que ha perdido muchísimo trabajo por no ser riguroso, ¿no? Eh, ese desorden digital, que podríamos llamar, ¿no? También va muy ligado a nuestro carácter de desorden personal, que decirse, podemos ser muy desordenados en lo personal, pero en la labor profesional, si no somos organizados y tenemos un desorden digital, eh, podemos conseguir una sensación muy frustrada o muy frustrante de lo que estamos haciendo. Entonces, ser desde el principio con esa creencia, tomároslo como algo de lo más importante, ¿no? Eh, pensar que en turismo la imagen influye muchísimo y directamente en la percepción del destino. Si no seleccionamos bien en un proyecto lo que queremos mostrar, muchas veces vamos a limitar eh, de alguna manera la planificación del contenido, ¿no? Visualizar qué materiales tengo, cuáles faltan y qué necesito, pues me va a ayudar mucho a organizar la comunicación a medio plazo, ¿no? Eh, pensar que también hay muchos, en este caso en Andalucía, ¿no? Que ponemos el ejemplo. Hay muchas experiencias turísticas que están vinculadas a eventos, ¿no? A temporadas o condiciones climáticas. Esta planificación al final también resulta muy útil para anticipar necesidades que podamos tener, ¿no? Entonces, si tenemos clasificado el material muy bien clasificado por fechas o ubicaciones o incluso temporalidad, pues nos va a ayudar mucho. Eh, cuando hablamos, bueno, todo esto imaginaros que estamos hablando desde una perspectiva personal e individual. Imaginaos si estamos hablando de todo esto desde un punto de vista de la colaboración. Cuando nos pongamos a hacer proyectos turísticos donde van a participar varias personas o entidades, las herramientas de gestión es que es importantísimo ser ordenado, porque al final tenemos que compartir contenidos, coordinar tareas y mantener de alguna manera una visión común. Entonces, el orden, la planificación es importantísima. ¿De acuerdo? Esta colaboración, si es lo más correcta posible en ese sentido, está todo organizado, va a ayudar mucho la coherencia del mensaje y va a evitar muchísimo duplicidades o errores, ¿no? Eh, la organización digital, que la podríamos llamar así, contribuye mucho también a la consistencia visual. El tener el material o tener todo el acceso ordenado a los materiales, no solamente nos va a mantener en una línea estética coherente con la comunicación, sino que además vamos a reforzar mucho la identidad del proyecto y vamos a mejorar mucho el reconocimiento por parte del viajero. Eh, es lo que decimos antes, los hábitos, ¿no? Los hábitos de trabajo. Dedicar tiempo a organizar el contenido después de la producción evita muchísimos problemas posteriores y facilita una comunicación muy fluida. Eh,
Si esto lo tenéis claro y lo sabéis de alguna manera darle la importancia que tiene, creo que tenéis una parte muy importante hecha, por decirlo de alguna manera. Hecha desde el punto de vista de todo lo que es previo a la producción y a la postproducción, porque esto además conlleva un pre y un post. Quiere decirse, la producción es el trabajo central, pero el trabajo pre y post es lo que estamos hablando ahora, ¿no? De todo este conjunto de formas de hacer las cosas que nos van a ayudar mucho a que ese conjunto del pre, del post y del elemento central, que es la producción, sea coherente y mantenga una línea comunicativa y de trabajo para poder funcionar de una manera mucho más óptima. ¿De acuerdo? Pensar que cada plataforma de alguna manera presenta características propias, ¿no? En cuanto al formato que tiene, al ritmo de consumo que tiene y al tipo de audiencia. No es lo mismo una que otra. En turismo es muy importante que tengamos claro que tenemos que adaptar el contenido a estos entornos, porque nos va a ayudar también mucho a la visibilidad, ¿vale? Además de la visibilidad, nos va a ayudar mucho a la comprensión y el impacto que va a tener el mensaje en el público o la audiencia que vamos a tener, ¿no? Decíamos antes que optimizar no significa crear contenidos distintos para cada plataforma, sino ajustar un mismo material a los requisitos de cada canal. ¿De acuerdo? Esta adaptación, al final, lo que vamos a hacer o lo que vamos a conseguir es que la experiencia que va a tener la audiencia se perciba de una forma coherente e independiente del medio que estamos utilizando. ¿De acuerdo? Eh, Muchos proyectos turísticos se utilizan eh, de forma simultánea en las diferentes canales o redes sociales, ¿no? Entonces, esta optimización, por decirlo de alguna manera, resulta muy importante para mantener una comunicación ordenada. Eh, Ajustar el tamaño, la orientación y la duración del contenido facilita muchísimo la visualización. ¿Por qué? Porque estamos adaptando, por ejemplo, elementos como pueden ser el encuadre o la duración. Y entonces al final el mensaje se va a entender mejor por parte del viajero, de la audiencia, con menos esfuerzo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, Pensar que las plataformas digitales favorecen contenidos que sean ágiles y que sean directos. Eh, Optimizar el ritmo implica también seleccionar los fragmentos más representativos de esta experiencia y yo creo que va a evitar incluso información innecesaria, ¿no? De alguna manera. Eh, este ritmo de consumo, de alguna manera, si sabemos optimizarlo, va a crear una síntesis o va a crear una reducción que nos va a ayudar mucho a captar la atención sin perder el sentido del relato. ¿Por qué? Porque la optimización en estas plataformas digitales afecta mucho al contexto del mensaje. Si yo acompaño el contenido con una descripción clara y coherente con lo que estoy haciendo, vamos a ayudar mucho a la audiencia o al viajero a interpretar correctamente la experiencia. Contextualizar el lugar, definir bien la actividad o el momento concreto, ¿no? Pues va a reforzar mucho la comprensión y va a evitar interpretaciones erróneas también, ¿no? Eh, con respecto a la regularidad, que decíamos antes que no hay quizá demasiada obsesión, ¿no? Con todo esto, optimizar también el contenido a las plataformas digitales implica también planificar la publicación, ¿no? De forma constante.
La regularidad ayuda mucho a la visibilidad porque facilita que el público identifique el proyecto, ¿no? Pero pensar una cosa, la estacionalidad influye mucho en la actividad turística. Eh, no siempre va a servir que la planificación que yo tenga hecha nos va a servir para adaptar la comunicación, pero la estacionalidad no va a influir mucho en la actividad. Entonces, tenemos que contar que desde una perspectiva profesional, por decirlo de alguna manera, la optimización para estas plataformas digitales requiere observar muy bien cómo responde la gente o la audiencia, ¿no? Tenemos que adaptar un poco qué formatos funcionan mejor y cuáles generan mayor interacción. A lo mejor estamos nosotros obcecados con que a lo mejor tenemos que ir a una plataforma y resulta que tenemos que ir a otra, ¿no? Porque a lo mejor la comunicación que nosotros transmitimos, pues se observa o observamos que, después de un análisis, bueno, pequeño, podemos ver que a lo mejor funciona mejor en otra, ¿no? Porque el contenido que estamos transmitiendo, pues a lo mejor no requiere de a lo mejor tantas indicaciones con respecto a una plataforma y sí a otras, ¿no? O sea, es que esto tenemos que ir viéndolo también poco a poco, ¿no? Eh, por eso yo creo que también muchísimas profesionales están llevando todo eso también un poco a la automatización. ¿Por qué? Pues porque la automatización también se ha convertido en un recurso clave para optimizar la creación y la gestión del contenido, ¿no? El pensar que el tiempo es un recurso limitado para muchos profesionales, ¿no? Por lo que incorporar de alguna manera dinámicas que estén automatizadas, pues nos permite mantener una comunicación constante, ¿no? Sin aumentar luego lo que es la carga de trabajo. Os digo lo mismo, automatizar no significa perder control sobre el contenido, igual que en la planificación no significa limitar la creatividad, ¿no? Yo creo que al final automatizar nos va a ayudar a organizar tareas un poco repetitivas de una forma quizá más eficiente, ¿no? Eh, Acciones, por ejemplo, como puede ser la programación de publicaciones o la adaptación de formatos o la reutilización de materiales, pues puede ayudar mucho a gestionar de una manera mucho más planificada, ¿no? Y ese tiempo lo vamos a liberar y lo vamos a poder centrar en otra cosa, ¿no? Eh, Decíamos antes que mantener una presencia digital constante, más o menos, pues refuerza mucho la visibilidad del proyecto, ¿no? Y mejora el posicionamiento. Pero cuando la actividad turística de alguna manera puede variar, porque la estacionalidad de alguna manera pues nos va a dar ese cambio, pues porque según la temporada muchas veces, pues hay que, dependiendo de qué momento estemos del año, pues es verdad que hay más o menos visibilidad. Automatizar te permite de alguna manera adaptar la comunicación a distintos momentos del año, ¿no? Sin depender un poco de la improvisación diaria. La reutilización, podríamos llamarla así, la reutilización de contenido es una de las prácticas que yo creo que al final todo el mundo hacemos, ¿no? Porque para ahorrar tiempo. Un mismo material muchas veces multimedia puede adaptarse a diferentes formatos o canales desde el inicio, ¿no? Y yo creo que reutilizar pues me permite también maximizar el valor de cada fotografía o vídeo, ¿no? Es una pena que muchas veces cierto material de calidad alta pues lo tengamos usado para un proyecto determinado para una vez y no se pueda de alguna manera reutilizar, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar también eh, formas de entender que reutilizar a través de la automatización también contribuye mucho, pues bueno, pues a programar tareas, a establecer rutinas claras, y yo creo que también nos ayuda a evitar incluso olvidos, ¿eh? Entonces, nos va a facilitar también mucho una gestión como más ordenada del contenido, ¿no? Eh, claro, estábamos viendo todos estos aspectos que son muy interesantes, ¿no? Pero que al final uno de los aspectos también que son más importantes es la gestión del calendario de contenidos.
automatizar la publicación nos permite anticipar campañas, eso está claro. Campañas o eventos, ¿no? Momentos claves, ¿no? De proyectos, ¿no? Que estemos haciendo. Eh, Pensar que lo que decíamos antes en Andalucía, por ejemplo, hay muchas experiencias ligadas a la estacionalidad, ¿no? Ligadas a fiestas, a temporadas, a condiciones climáticas, ¿no? Entonces, esta previsión, por decirlo de alguna manera, nos va a resultar bastante importante, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación. Eh, Claro, tenemos que hacerlo con criterio, ¿no? Todo esto no, estos contenidos, no todos los contenidos requieren del mismo tratamiento, ¿no? Ni el mismo nivel de planificación. Yo creo que de alguna manera combinar automatización con flexibilidad, pues yo creo que también nos va a permitir una comunicación más eficiente, ¿no? En los proyectos que estemos haciendo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que reaccionar ante situaciones imprevistas con más control, ¿no? Eh, hay un concepto que también es muy interesante que tengamos claro y es la evaluación, ¿no? En docencia, por ejemplo, la evaluación es el final eh, por decirlo de alguna manera, de todas esas partes que en este caso el docente tiene que ver del alumno y la evaluación al final es un elemento justificativo, cuantitativo de todo lo anteriormente aprendido, ¿no? En la profesión de turismo, en este caso, la evaluación del contenido multimedia es un paso muy importante para mejorar la comunicación, ¿no? Optimizar, como decíamos antes, no consiste únicamente en organizar archivos o automatizar publicaciones, ¿no? Sino también analizar los resultados obtenidos y reflexionar sobre el impacto, ¿no? Que estamos teniendo con el contenido que hemos generado, ¿no? Eh, la evaluación nos permite ajustar muy bien el mensaje, mejorar lo que es la claridad de la comunicación y alinearla mejor con las expectativas del viajero. La mejora continua, yo creo que esta evaluación parte siempre de una observación, ¿no? Sistemática, ¿no? Analizar cómo responde la audiencia a los contenidos, por ejemplo, publicados, yo creo que ayuda muy bien a identificar qué tipo de materiales generan mayor interés. Evidentemente, al principio no vamos a tener este análisis, porque al principio, pues, vamos a intentar por todos los medios pues, que nuestro contenido sea atractivo, pero sí, cuando ya llevemos un tiempo, el observar y analizar cómo responde la audiencia a los contenidos publicados, yo creo que nos va a ayudar mucho a qué tipos de materiales generan más observación o más interés, ¿no? O más interacción e incluso comprensión. Eh, Pensar que no todas las fotografías, ni todos los vídeos, o incluso todos los contenidos que hagamos, no produce el mismo efecto en todos los públicos. En el contexto andaluz, por ejemplo, o de Andalucía, pensar que conviven perfiles de turistas o de viajeros muy diversos según el territorio, ¿no? Además de diversos por el territorio, por el tipo de experiencia y la temporada, ¿no? Lo que decíamos de la estacionalidad. Entonces, esta observación resulta también muy importante para adaptar luego la comunicación de forma más precisa. Evaluar un poco el contenido no implica centrarse únicamente en cifras o en indicadores numéricos, pero más allá de los datos cuantitativos, como el alcance de lo que estamos haciendo o las visualizaciones que estamos teniendo, es muy importante prestar atención a los comentarios, ¿no? A las preguntas, a los mensajes privados, a las reacciones del público. Son elementos muy importantes, ¿no? A la hora de, de la observación, ¿no? Pensar que estas interacciones de alguna manera ofrecen
información cualitativa. Esta información cualitativa que nos está dando, pues al final se percibe para nosotros como profesionales, tiene como mucha importancia porque nos va a dar o vamos a poder valorar sobre cómo se percibe la experiencia turística y qué elementos pueden generar como mayor conexión, ¿vale? Yo creo que al final todas estas evaluaciones, por decirlo de alguna manera, perdón, nos va a permitir detectar eh, como posibles desajustes, ¿no? En el contenido, entre el contenido y la experiencia real del viajero, ¿no? Pensar que si el viajero o el público, la audiencia, expresa dudas e interpreta erróneamente la propuesta o incluso puede generar expectativas que no se corresponden con la realidad de lo que estamos haciendo, al final es una señal como muy evidente de que el mensaje necesita ajustarse, ¿no? En turismo, la coherencia entre comunicación y experiencia es muy importante, porque lo repetimos siempre, la línea que existe entre coherencia, entre comunicación y la experiencia del cliente va a ayudar o va a ser determinante para mantener la confianza, evitar decepciones y yo creo que va a favorecer una valoración positiva en el destino o el servicio que estemos proyectando, ¿no? Pensar que al final todas las mejoras y observaciones que vayamos haciendo en los proyectos al observarlos nos va a dar pequeños ajustes progresivos eh, que nos van a ayudar de alguna manera a modificar el enfoque de los contenidos. Vamos siempre a ayudarnos a mejorar la calidad y la claridad de los mensajes y vamos a ajustar muy bien el tono comunicativo. Eso que nos va a llevar a adaptar los formatos, ¿no? A las preferencias del público de la audiencia que vamos a tener, ¿no? Y vamos al final a tener una comunicación muchísimo más eficaz. Revisar los contenidos existentes es también muy importante. ¿Por qué? Porque no todo el material multimedia pierde valor con el tiempo. Hay material como fotografías o vídeos o relatos que hemos podido hacer años atrás que pueden seguir siendo útiles si se revisan. Eh, Actualizar o contextualizar correctamente esto nos permite, aparte de ahorrar muchísimo tiempo también, tener contenido alineado, ¿no? con el proyecto. Eh, Reconocer como profesionales del turismo qué tipos de contenidos funcionan mejor, eh, en qué momentos pueden generar más interés o qué temas, ¿no? Despiertan más interacción en el usuario o en la audiencia, yo creo que nos lo va a dar la evaluación. Pero todo esto nos va a facilitar mucho la toma de decisiones en el futuro, ¿no? Pensar que la autenticidad y la cercanía son elementos, como hemos dicho siempre, muy importantes, ¿no? Eh, esta información, por decirlo de alguna manera, permite reforzar aquellos mensajes que de alguna manera van a representar mejor la esencia del proyecto y del territorio y de la experiencia que queremos ofrecer, ¿no? Eh, Desde una perspectiva profesional, evaluar y mejorar el contenido multimedia nos va a implicar adoptar una actitud reflexiva y muy estratégica. Entender la comunicación digital como un proceso de evolución eh, nos va a ayudar a entender, siempre desde la experiencia, el corregir errores. Y el corregir errores yo creo que nos va a ayudar mucho a fortalecer
la estrategia a largo plazo, ¿no? En el futuro. Pensar que esta actitud de honestidad, de humildad y de, bueno, pues de evolución, podríamos llamarlo, va a favorecer mucho en el futuro también una comunicación más consciente, eh, más coherente y más alineada con los valores del proyecto turístico que queremos plantear, ¿no? Al final, en definitiva, la evaluación y la mejora continua del contenido multimedia que queramos elaborar son, o lo tenemos que entender como elementos esenciales para una comunicación turística, ¿no? Sobre todo para una comunicación eficaz y que sea responsable, ¿no? Analizar resultados de lo que estemos haciendo, escuchar a la audiencia, ¿no? Revisar esos contenidos, ajustar el mensaje, yo creo que no hay duda de que al final estás optimizando el impacto del contenido, ¿no? Y vas a reforzar muchísimo la coherencia con la experiencia real que va destinada finalmente a la audiencia, ¿no? Eh, si basamos todo esto en la aplicación práctica, eh, en todo lo que estamos hablando, eh, claro, si integramos de forma coherente en las herramientas digitales con las que estamos trabajando los flujos de trabajo y los procesos de evaluación dentro de la comunicación, pues claro, al final esta aplicación práctica tenemos que entenderla de que cuando hablamos de optimizar, eh, no es un fin en sí mismo, es un medio para mejorar la eficacia del mensaje, ¿no? Eh, la optimización nos va a ayudar mucho a reforzar la identidad del proyecto y nos va a facilitar mucho la gestión más sostenible del contenido, ¿no? En el tiempo. Pensar que en el ámbito de los guías turísticos o incluso los intérpretes de patrimonio, ¿no? Si no sabemos tener claro o no tenemos claro la optimización del concepto en sí del trabajo que estamos haciendo, no vamos a tener o no vamos a conseguir una organización y dar continuidad a los contenidos generados, ¿no? Porque si tenemos claro que fotografías o vídeos o fragmentos de directos, ¿no? Que se pueden clasificar de alguna manera y que se pueden adaptar y se pueden reutilizar, yo creo que los podemos incluso utilizar para distintos momentos del año, ¿no? Incluso manteniendo un relato coherente con lo que estamos haciendo. Eh, yo creo que la optimización facilita mucho no solamente el tiempo de trabajo eh, que sea más estructurado, sino que al final el mensaje de lo que pensamos decir no dependa únicamente de acciones puntuales, sino que se consolide como un discurso continuado y eso también te lo va a permitir, de alguna manera, lo que estamos hablando, ¿no? La narración, o sea, pensar que en Andalucía hay muchísimas experiencias que se apoyan en la narración histórica y cultural, ¿no? Si somos profesionales y tenemos claro que la optimización nos va a facilitar el mensaje, porque no va a depender solamente de acciones puntuales, yo creo que vamos a tener mucho trabajo realizado, ¿no? Em, pensar que las pymes turísticas, ¿no? En el caso de Andalucía, como puede ser un alojamiento rural o empresas de actividades en la naturaleza, restaurantes o proyectos gastronómicos de un territorio concreto, ¿no? La optimización al final resulta muy estratégica. ¿Por qué? Porque si ellos disponen de un sistema organizado de contenidos, les va a permitir mucho planificar la comunicación en función de las temporadas, ¿no? De los eventos que tengan o de los momentos clave, ¿no? De una actividad concreta.
La planificación va a ayudar muchísimo a reducir la improvisación, va a ayudar muchísimo a transmitir una imagen más profesional y de alguna manera vamos a ser más coherentes con la narrativa y el trabajo final de lo que estemos haciendo, ¿no? Eh, claro, todo esto, si lo tenemos claro, pero, por ejemplo, no tenemos claro que la aplicación práctica de todo esto, ¿no? De la optimización, es adaptarnos también al territorio y a su diversidad. Optimizar no lo vamos a ver como homogeneizar la comunicación, sino respetar un poco las particularidades de cada lugar. Andalucía presenta realidades muy distintas, ¿no? Tenemos zonas urbanas, zonas rurales, litorales y pueblos de interior, ¿no? O zonas de interior. La optimización nos va a ayudar mucho a mostrar esa diversidad de forma ordenada, ¿no? Clara y yo creo que muy comprensible para la audiencia. Eh, Decíamos antes que seleccionar muy bien qué contenido se comparte, cómo se contextualiza todo y con qué frecuencia, pues nos va a permitir de alguna manera evitar la sobreexposición de determinados espacios, ¿no? Y experiencias. Este enfoque yo creo que contribuye mucho a promover un turismo más equilibrado y yo creo que en entornos como pueden ser entornos naturales, ¿no? O de municipios pequeños, pues o incluso espacios patrimoniales sensibles, ¿no? Yo creo que la optimización ayuda mucho, ¿no? Este enfoque. Eh, Quería pasar a comentaros, teniendo ya estas ideas clave, ¿no? Con respecto a lo que estamos tratando, hay una parte que sí me gustaría de alguna manera poderos transmitir una vez que hemos visto todos estos conceptos que están encima de la mesa, ¿no? Y que estamos viendo continuamente, porque al final no deja de ser mucha teoría, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es bueno también aportar a las clases. Hay veces que no se puede porque la teoría es necesaria decirla y explicarla y enseñarla, pero es verdad que hay veces que muchas veces necesitamos de ver casos prácticos a la hora de la creación, ¿no? Entonces, había planteado, si os parece, pues en este ratito que queda, en esta media hora que queda aproximadamente, enseñaros, bueno, diferentes plataformas, cómo plantear con un boceto, una plantilla en diferentes plataformas, cómo crear bueno, una especie de portafolio o de identidad de marca, ¿no? Con respecto al trabajo que podemos elaborar en el futuro y que nos puede servir para ayudar a crear proyectos, ¿no? Voy a compartir la pantalla. ¿Vale? Y vamos a mirar. En este caso, tenemos por aquí, os había planteado, eh, vamos a ver, voy a poner esto por aquí abajo. Vale, mirad, hay dos plataformas que me interesa mucho que conozcáis. Eh, Esta plataforma en concreto es Listergo. Es una plataforma en la que podéis dar de alta con vuestra cuenta de correo, en este caso de Gmail o de lo que tengáis. Y bueno, se pueden hacer cosas chulas. Eh, en esta, por ejemplo, plantilla que os he puesto de ejemplo, bueno, pues lógicamente tenéis diferentes propuestas, pero en esta, por ejemplo, que hemos determinado, que es la que he elegido para poner el ejemplo, veis que tiene un montón de posibilidades de elaboración, ¿no? Tiene, pues fijaros, hasta 89 eh, diapositivas, ¿no? Para poder trabajar. Esto lo podemos hacer desde la propia plataforma o también podemos trabajar con ella, descargarla y trabajar con ella, abrirla en
en Google, ¿no? En el apartado de Google para crear, eh, pues bien sea a través de PowerPoint o de la página principal de presentaciones de Google, ¿no? Aquí podéis, como lógicamente son propuestas que son plantillas, que viene todo con un texto falso, con imágenes concretas, pero yo creo que os puede ayudar muy bien a crear, bueno, pues contenidos que luego eh, vosotros podéis perfectamente producir, editar y cambiar todo lo que consideréis, ¿no? Pero yo creo que os da una base importante. ¿Por qué? Pues porque yo creo que de esta manera podéis ver también, bueno, pues cómo se utilizan los textos, cómo se utilizan las imágenes. ¿Eh? Incluso ver, se puede hacer propuestas que sean como de calendario. Bueno, hay una serie de formas de diseño, ¿no? Y de plantillas que nos van a ayudar mucho y que, bueno, que están un poco, de alguna manera, también adaptadas al momento y que, bueno, pues también, como todo en todas las profesiones, pues hay modas y hay formas de presentar las cosas y que yo de alguna manera creo que os pueden venir muy bien para, bueno, para crear vuestro book, para crear vuestra presentación, para que vuestra audiencia tenga un material de cierta calidad, ¿no? Siempre trabajar sobre plantillas de este tipo, porque yo creo que os van a ayudar mucho bueno, pues de alguna manera presentar las cosas de una manera más, bueno, más profesional, ¿no? Como podéis ver, pues yo he elegido esta y como es lógico, las 89 plantillas, o sea, diapositivas que tiene, pues fijaros, es que es una brutalidad, ¿no? Son 89 eh, propuestas en el mismo proyecto para poder adaptar y poder con sus gráficos, bueno, tiene una serie de posibilidades tremendas, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto, de alguna manera, ¿veis? Viene incluso hasta la forma con una propuesta de instrucciones, ¿no? Bueno, este caso es mucho, ya os digo que es muy, 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 muy grande, es un proyecto muy grande, de 89 propuestas de presentación de plantilla al mismo proyecto. Y bueno, pues yo creo que de alguna manera os puede ayudar a construir propuestas de interés y de contenido más profesional para luego animarlas, meterles música. Ya sabéis que luego este tipo de cosas en diferentes plataformas en las que podemos ir trabajando, pues como yo que sé, podemos combinarlas incluso con Canva. Podemos combinarlas luego, si tenemos que hacer algo de vídeo, podemos meter también a través de plataformas y de aplicaciones gratuitas, ¿no? Como hay muchísimas, ¿no? De edición de vídeo. Entonces, que sepáis que existen estas posibilidades, ¿vale? Y que, bueno, pues de alguna manera tenemos un montón de propuestas que no todas son gratuitas, hay algunas que no lo son, la mayoría, hay muchas que, pues bueno, que no son gratuitas, pero que nos van a ayudar mucho, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Ahí, bueno, pues dependiendo de lo que yo quiera hacer, pues puedo coger un diferente temática y me adapto un poco a esta realidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto era un poco lo que quería ver con vosotros, un poco con respecto a- a el material que, bueno, que muchas veces ayuda a, como a visualizar un poco, yo te digo porque he visto trabajos que habéis presentado y, bueno, pues habéis tirado mucho de plantillas de fotografía, pero todo muy estático, sin... Y bueno, pues de alguna manera el que sea algo estático no significa que, pero si no tiene un contenido, no tiene bueno, un cierto coherencia de estilo, pues muchas veces hace perder eh, bueno, atención, ¿no? Quizá es verdad que yo no soy el más objetivo porque soy profesor, pero de cara a vuestro público, a vuestra audiencia, tenéis que intentar por todos los medios que haya una coherencia de estilo a la hora de presentar cosas. Ayudaros siempre de estas plantillas, de estas plataformas que os pueden dar bueno, pues un apoyo muy importante a la hora de crear contenido, ¿no? No dejéis todo en mano tampoco de la IA. Hay mucha gente que ya está presentando muchas cosas a través de ella y desde luego, desde mi punto de vista,
creo que es un error, ¿no? Yo creo que no puedes pasar todas las, o sea, si estamos creando un proyecto de las Alpujarras, no podemos meter imágenes genéricas. Las Alpujarras tienen un contexto. Pongo de Alpujarras como puede ser cualquier pueblo interior de Huelva o de la Sierra Granadina o del litoral, ¿no? Eh, si estamos creando un proyecto concreto de algo que va a tener unas particularidades concretas, no podemos utilizar la IA con imágenes genéricas, ni incluso con interacciones humanas que no sean consecuentes con lo que estoy intentando transmitir, porque eso al final crea una distorsión entre lo que comunico y lo que se va a vivir luego, posteriormente, y eso es contraproducente, ¿vale? Entonces, cuidar mucho todo el material que editéis, porque es lo que os estamos hablando todo este tiempo, ¿no? Que al final el objetivo es que el cliente perciba que hay una línea coherente entre lo que le estoy transmitiendo. Eh, en los proyectos que estáis presentando, muchos habéis tenido bueno, pues una aportación muy interesante con respecto a la teoría, pero con respecto a la práctica he notado que sí que es verdad que hay menos, no sé si es por falta de tiempo o por no entender del todo las posibilidades que hay de poder hacer cosas, ¿no? Con determinadas eh, programas, ¿no? Que nos permiten, o porque incluso a lo mejor no tengáis de suficiente conocimiento técnico, ¿no? Eh, de alguna manera tenemos que entender que la identidad digital se ha convertido en un elemento muy importante, ¿no? Para los profesionales del turismo. Eh, Utilizar las redes sociales como herramienta de comunicación y de visibilidad, pues al final es clave. En un entorno digital que ya está saturado de contenidos, ¿no? Y que la identidad digital nos permite de alguna manera diferenciarnos, generar confianza y construir una relación estable con la gente, con la audiencia, pues es muy importante, ¿no? Eh, Esta identidad de alguna manera actúa como una extensión de tu perfil profesional, ¿no? Pensar que en Andalucía, por ejemplo, que es donde nos estamos refiriendo más concretamente, ¿no? La experiencia se apoya mucho en el trato humano. La autenticidad y el conocimiento del territorio eh, es como un conjunto, ¿no? Que si los sumamos al conocimiento del territorio, la identidad digital, perdón, el conocimiento del territorio, la experiencia donde se apoya esa autenticidad de la experiencia, pues que estamos creando pues una identidad digital que va a adquirir pues como una parte fundamental, ¿no? Del proyecto, ¿no? Yo creo que no se trata tanto de crear un personaje artificial, ¿no? Sino de trasladar al entorno digital, en este caso de lo que estamos hablando, los valores, el enfoque y la forma de trabajar profesional, ¿no? ¿Esto qué va a dar? Pues lo que decimos siempre, coherencia. Coherencia entre la identidad digital y la experiencia real que al final que genera credibilidad, ¿no? Eh, si tenemos que aprender a cómo definir, cómo comunicar y cómo mantener esa identidad, ¿no? Profesional eh, en redes sociales, ¿no? Y evitando sobre todo enfoques genéricos. Yo siempre os digo que intentéis no saliros mm, de lo que ya está visto. Eh, si nos queremos diferenciar, al final tenemos que ser, bueno, crear nuestra propia marca, ¿no? Entonces, la identidad digital al final
eh, hace referencia, por decirlo de alguna manera, a la forma en la que con nosotros como profesionales en el futuro nos vamos a presentar, ¿no? Eh, cómo nos comunicamos y cómo es percibido por la audiencia. Si eso lo tenemos claro, vamos a tener una parte muy importante realizada, ¿no? ¿Por qué? Porque al final vamos a conectar con la gente y vamos a generar mucha confianza y nos vamos a diferenciar del ecosistema digital este tan brutal, ¿no? Y competitivo que hay ahora, ¿no? Pensar que al final el viajero actual no busca solo destinos. Eh, busca, yo creo que también proyectos, ¿no? En los que confiar de alguna manera, ¿no? Eh, yo creo que un usuario, un viajero, un turista, antes de contratar una visita guiada, por ejemplo, o participar en una experiencia determinada, o incluso seguir, ¿no? Seguir a un creador, ¿no? De contenido, yo creo que por lo general, suele consultar perfiles en redes sociales, ¿no? Para conocer su enfoque, para ver qué forma tiene de comunicar y la relación que tiene con el territorio. Yo creo que al final este contexto, la identidad digital, esa diferenciación que se supone que tenemos que marcar, va a actuar como una primera toma de contacto y como una referencia, ¿no? Ya en sí mismo, ¿no? Eh, el turismo al final se apoya mucho en la cercanía, ¿no? En el conocimiento local y en la experiencia compartida. La identidad digital, mm, además de que es muy importante, no se construye únicamente a partir de títulos o certificaciones, ¿no? Eh, creo que se construye más a través del relato que generamos, ¿no? En el entorno. Eh, una fotografía o un vídeo o un texto, pues puede ayudar, pero si no sabemos interactuar bien con la comunidad, no vamos a contribuir, ¿no? A esa percepción de identidad, ¿no? Digital. Pensar que esto no es algo estático, ¿no? Es un proceso continuo de evolución, ¿no? A medida que nos vamos formando como profesionales, vamos adquiriendo experiencia, ¿no? Y vamos también ampliando nuestro conocimiento del territorio y vamos aprendiendo también incluso de las aportaciones que la propia audiencia nos va transmitiendo, ¿no? Entonces, saber adaptarse a todo esto es de forma, de alguna manera, coherente, pues nos va a permitir una evolución que nos va también a permitir que tengamos luego una comunicación que esté alineada, ¿no? Con la realidad de los proyectos que hagamos. Si tenemos esta identidad digital, también tenemos capacidad de generar confianza. Un perfil de un profesional que sea un perfil claro, que sea coherente, que sea honesto y auténtico, yo creo que va a ayudar mucho a que el viajero entienda qué tipo de experiencia podemos esperar, ¿no? Eh, yo creo que todo esto al final lo que crea también es o contribuye a una relación más satisfactoria eh, y por supuesto yo creo que a una valoración de la experiencia positiva, ¿no? Eh, no todo el contenido de que hagamos como profesionales es relevante ni necesario, lo hablábamos antes, ¿no? Seleccionar aquello que mejor representa el enfoque del proyecto que queremos hacer permite construir al final una identidad sólida, ¿no? Y que sea reconocible, ¿no? Entonces, la marca personal, la identidad digital aplicada al ámbito turístico, eh,
Claro, yo creo que de alguna manera hace referencia, o sí, podríamos decir que hace referencia a la forma en la que un profesional va a comunicar su propuesta de valor, ¿no? Su especialización concreta y su manera de entender incluso el turismo, ¿no? Yo creo que no se trata, y eso creo que es un error también por parte de muchos profesionales, ¿no? No se trata de autopromoción continua ni de construir una imagen artificial de lo que hacemos, ¿no? Yo creo que al final es definir y proyectar de una forma coherente y honesta aquello que nos diferencia, ¿no? De otros en el sector, ¿no? Eh, la marca personal cumple una función clave muy importante como elemento de diferenciación, ¿no? Eh, pensar que al final el viajero, el usuario, se enfrenta cada vez más a una multitud de ofertas, de perfiles, de experiencias. Hay una saturación en el ecosistema brutal, ¿no? Entonces, la marca personal nos ayuda mucho a identificar qué hace de alguna manera único, ¿no? A un guía o a un creador de contenido, ¿no? O incluso a un comunicador turístico. Eh, la oferta es tan amplia y tan diversa que si no nos diferenciamos, pues vamos a ser uno más, ¿no? Entonces, yo creo que la marca personal se construye a partir de la especialización, ¿no? Definir un ámbito concreto de actuación, pues no sé, patrimonio histórico o turismo de naturaleza, ¿no? Que siempre os digo, ¿no? Que pues cada vez hay gente más sensibilizada, ¿no? Gastronomía, rutas culturales o yo qué sé, experiencias sostenibles, ¿no? Que está muy de moda también. Yo creo que eso nos ayuda o nos va a permitir mucho comunicar con mayor claridad y conectar con un público más afín, ¿no? Os vuelvo a repetir, la especialización no limita el crecimiento como un profesional, sino que refuerza la credibilidad, ¿no? Y la coherencia del mensaje, como la planificación, es que os decía antes, no significa limitar la creatividad, ¿no? Eh, evidentemente, la experiencia y el conocimiento del territorio es algo importantísimo para crear una marca personal, ¿no? No es el valor diferencial no está en el acceso a la información, sino en la capacidad que tenemos de interpretar y contextualizar esa información, ¿no? Mostrar ese conocimiento que tenemos del territorio, por ejemplo, de forma natural en redes sociales, pues va a contribuir lógicamente a construir una marca personal sólida y eficiente y reconocible, ¿no? La marca personal también se expresa también de la forma de comunicar, el tono es muy importante, el lenguaje, el estilo narrativo. Todo esto forma parte al final de una identidad, ¿no? De un profesional, ¿no? Un enfoque cercano, reflexivo o que sea muy divulgativo, pues ayuda también y transmite distintos valores y va a atraer a un tipo de viajero diferente, ¿no? Entonces, elegir esto de una manera consciente, este estilo, pues yo creo que va a ayudar mucho a la coherencia luego en la comunicación posterior, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que todos estos elementos, de alguna manera, bueno, pues yo creo que nos van a ayudar mucho a entender toda esta construcción de lo que consideramos la marca personal, ¿no? Eh, claro, ¿qué ocurre? Aplicar la marca personal al turismo eh, implica evitar por todos los medios comparaciones, ¿no? O limitaciones constantes. Copiar fórmulas ajenas. eh, sí que es verdad que puede con el tiempo generar confusión y puede incluso ayudar a diluir un poco la identidad. Yo creo que es mejor que de alguna manera identificar los puntos fuertes que tenemos, construir un relato claro y coherente y honesto
con lo que hacemos y entendiendo que cada experiencia pues, tiene matices propios. Yo creo que si somos auténticos y tenemos esto que os decía antes de evitar comparaciones y imitaciones, nos va a dar más autenticidad, ¿no? Eh, y al tener más autenticidad, yo creo que nos va a conectar mejor con el público, ¿no? Del futuro. Desde una perspectiva profesional, eh, lo que se comunica debe de coincidir siempre con lo que el viajero vivirá en el destino. Si no hay coherencia entre estas dos cosas, no vamos a generar confianza, vamos a transmitir decepción y yo creo que vamos a favorecer recomendaciones negativas. Entonces, eh, entenderlo como una herramienta estratégica para construir en el futuro visibilidad, credibilidad y, por supuesto, diferenciación, ¿no? Con respecto al resto, ¿no? Eh, Trabajar todo esto de una forma consciente y alineada con el territorio, los proyectos que queremos plantear, yo creo que al final permite reforzar mucho el posicionamiento, ¿no? Y establecer relaciones como mucho más sólidas con la audiencia, ¿no? Por último, quería, bueno, transmitiros que para que todo esto, valores, eh, se conformen, por decirlo de alguna manera, tiene que haber, para que se pueda construir esa identidad digital, tiene que haber también, pues eso, autenticidad y coherencia, ¿no? Con los valores que se constituyen, ¿no? Eh, lo decíamos antes, es que está todo tan saturado que es que puede parecer una cosa obvia y muy pesada de decir, ¿no? Pero es que es una realidad. Entonces, por eso es tan importante marcar la diferencia y crear una identidad de marca, ¿no? Eh, Pensar que como profesionales de, del futuro, eh, ¿qué rechazáis continuamente de comunicadores que veis a diario, ¿no? Yo creo que de alguna manera discursos artificiales, ¿no? Y como muy elaborados, ¿no? Cuando algo está muy elaborado, se hace pesado. Yo creo que no se trata de mostrar una versión idealizada de algo, ¿no? Porque creo que es mucho más importante compartir la experiencia tal y como es, con sus matices, con sus particularidades, bueno, con su esencia, porque al final esto lo que da es autenticidad y al final conecta muy bien con la riqueza cultural y la diversidad del territorio, ¿no? Y al final humaniza y da un trato cercano que caracteriza muchas experiencias, ¿no? Locales al final. Entonces es algo que no se valora mucho, ¿no? Esta coherencia, bueno, pues lo decimos siempre, ¿no? Está vinculada o muy alineada entre lo que se comunica y lo que se ofrece, ¿no? Si el tono utilizado, los contenidos que compartimos se corresponden con la experiencia real que va a vivir el viajero, pues va a haber una coherencia estupenda, ¿no? Cuando existe coherencia, el público, el usuario, la audiencia, percibe claridad y percibe algo que es muy importante, que es fiabilidad. Eh, lo contrario es evidente, va a crear insatisfacción y unas expectativas muy reales, ¿no? Entonces, eh, cuando los valores forman parte de la identidad digital, estos valores pues, pueden estar relacionados
con el entorno, ¿no? Con el respeto al entorno, la sostenibilidad, que decimos siempre, ¿no? La divulgación cultural, bueno, un montón de elementos, ¿no? Comunicar bien estos principios de forma natural a través de los contenidos y de la interacción con la comunidad, yo creo que ayuda mucho a permitir construir una identidad con significado. Eh, ¿Cómo entendemos la autenticidad? También como un reflejo en la forma de que nos relacionamos con la gente, ¿no? Si respondemos a comentarios, atendemos dudas, mantenemos un diálogo respetuoso, pues yo creo que contribuimos a una percepción positiva, ¿no? de la identidad digital. Esto es muy importante, ¿no? Para el trato personal, ¿no? Eh, y claro, ¿qué ocurre? Que esa coherencia se tiene que mantener en el tiempo. Si publicamos contenidos con los mismos valores y con un enfoque que sea reconocible, pues evidentemente va a ayudar mucho a consolidar la imagen de identidad digital, ¿no? Para terminar, yo creo que desde una perspectiva profesional, trabajar la autenticidad y los valores implica tomar decisiones conscientes sobre qué contenidos compartir y cuáles no. No todo lo que se eh, genera visibilidad y aporta valor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Seleccionar muy bien aquello que representa mejor el enfoque de un proyecto turístico, desde mi punto de vista, yo creo que permite comunicar con mayor claridad y honestidad. Bueno, teniendo claro todo esto, yo creo que nos ayuda muchísimo más a entender esa diferenciación, esa creación de marca personal y de identidad digital, que yo creo que al final pretendemos todos como profesionales en el futuro tener. Eh, Ayudaros todo lo que podáis de plataformas que os, de alguna manera, os ayuden a todo esto, pero sobre todo no, lo que decíamos antes, no copiéis estilos, podéis copiar determinados enfoques o determinadas formas de actuar o tal, pero definir vuestro estilo. ¿No? Siempre hay espacio y lugar para todos. Entonces os animo a que construyáis esa imagen digital y vayáis construyendo en el tiempo, poco a poco, esa marca personal que os ayude a diferenciaros. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más, y espero que os haya servido este contenido complementario para el estudio y para la finalización del curso. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Un saludo.